Antes de irme quería decirte algo. Cuando te he visto entrar en el bar, he pensado que quizás no debería de haber venido. No porque no quiera verte, sino porque me conozco. Llego antes de hora y doy demasiado tiempo para pensar. Y yo pienso, ¿para qué he venido? Y sigues hablando de tus cosas, y yo diciéndote a todo que sí, como si me importara. Y de repente me sueltas, que si soy feliz. Así, dándole las vueltas al café, como si no te importara, todo te daba igual. Pues no, a mí no. Entonces es cuando he pensado, ¿yo qué? Esta situación se ha de acabar. Lo tengo clarísimo. Porque por una vez quiero ponerme a mí por delante. Así que, cuídate. Ay, hermana, decídase a amasar, que la va a marear. Menudo carácter tiene usted, hermana Angustias. ¿Cómo ese tengo? Pues cuando esté trabajando conmigo, se tranquiliza. Mire, voy a ir a por los nuevos y cuando vuelva le enseño a amasar. Yo tendré que aprender a amasar, pero usted tiene que aprender humildad. Y deje, que ya voy yo a por los huevos. Qué rápida, hermana. ¿Qué le pasa, hermana? Parece que le haya dado el baile de San Vito. El baile de San Vito. Ande, deme los huevos. Deje los huevos, ya lo hago yo. Que a usted le llaman en el locutorio. Pero si no es hora de parlares. Pues vaya a ver. Pensar que años después había lista de espera para conseguir una mesa. Y hoy voy yo a representar lo que realmente fue. Que haber estado allí era lo más. Ay, si lo pudiera comentar con ellos. Supongo que hablaríamos de que la vida tiene estas cosas, estas ironías, y que todo depende del momento en el que estás.